amén y amén. Gloria a Dios. Tome su asiento. Tome su asiento. Amén. Dios es bueno. Dice el libro de los Salmos en el capítulo 5 y verso 4 al verso 6. Mire bien lo que dice. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y al engañador abominará Jehová. Dios es amor. Dios es un Dios de misericordia. Un Dios que no se complace con el pecado. Un Dios que no está de acuerdo en que el ser humano viva en una vida desordenada. En otras palabras, Dios no está de acuerdo en que lo que Él creó un día, hermano, se mantenga en una vida de desobediencia. Todo hombre que ande en pecado, todo hombre que camine en desobediencia, no está llevando una vida agradable delante de los ojos de Dios. La Biblia nos dice claramente que el pecado, hermano, nos constituye enemigos de Dios. El hombre en el pecado lleva una vida desagradable. Es abominación delante de los ojos de Dios. Nosotros diremos, hermano, ¿por qué abominación delante de los ojos de Dios? Porque no es agradable, hermano. No es agradable, hermano, llevar una vida en pecado, llevar una vida en desobediencia. De allá Dios tuvo misericordia de nosotros. De allá Dios nos sacó y nos trajo a su luz admirable. Dice la Escritura, dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. En otras palabras, a Dios no le es grato en que el ser humano habite, hermano, en una vida de pecado. A Dios no le agrada eso. A eso, hermano, es desagradable delante de los ojos de Dios. Fíjese, la vida desagradable la cual nosotros vivimos, hermano, por mucho tiempo, andando en el pecado, andando en la desobediencia. Por nuestra ignorancia no nos dábamos cuenta la vida a la cual estábamos llevando delante de Dios. No entendíamos nosotros que estábamos llevando una vida la cual, hermano, era detestable delante de los ojos de Dios. Y Dios tan bueno, Dios tan amoroso, que tuvo compasión de nosotros, siendo nosotros, hermano, malos delante de Él. Él nos cuidó, Él nos tuvo paciencia, Él nos guardó, hermano, y su misericordia un día fue derramada sobre cada uno de nosotros. Por eso yo siempre digo que Dios es bueno y su misericordia es tan grande, hermano. Una misericordia que no puede emanar de nadie más, solo de la presencia del Dios que todo lo puede hacer en favor de cada uno de nosotros. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Es que a Dios no le agrada el pecado. Usted dirá, hermano, pero ¿por qué existe el pecado entonces? Por la desobediencia. Por la desobediencia. Ahí empezó el pecado a fluir, hermano, en medio de la raza humana. Pero Dios en ningún momento ha estado de acuerdo en que el hombre
camine, hermano, en medio del pecado. Dios detesta el pecado. Dios no quiere, hermano, que nadie se pierda, sino que todo ser humano venga al conocimiento de la verdad. Que todo ser humano venga y reconozca que Jesucristo es el camino para tener cambios, hermanos, sobre la faz de la tierra. Dios, en su plan maravilloso, siempre ha estado, hermano, en darle perdón a todo aquel hombre, a toda aquella mujer, los cuales estamos habitando sobre la faz de la tierra. ¿Por qué razón? Porque Dios es bueno. Porque Dios creó al hombre para que el hombre le adorara, para que el hombre le exaltara, para que el hombre le diera culto en todo momento. Pero el pecado vino a apartar al ser humano de la presencia de Dios. Pero Dios aún sigue teniendo misericordia para que el hombre venga y reconozca que solo en Cristo hay perdón para poder regresar al plan divino de Dios. El hombre desobedece en el huerto del Edén. Ha pasado tanto tiempo. ¿Cuánta gente ha muerto en pecado? A Dios le duele en su corazón. El evangelio se predica por donde quiera. El evangelio, hermanos, sale por todos lados, por la radio, por la televisión, por tratados, por la Biblia, por libros, hermanos, con la intención, con el plan de Dios, que la palabra llegue al corazón del hombre. Viene el día, hermano, en que toda persona, toda alma se presentará delante de Dios a dar cuenta de lo que hizo, sea bueno, sea malo. Ese día está muy pronto a suceder, el día en el cual nos presentaremos delante de Dios. Dios siempre le ha interesado que el ser humano reconozca, hermano, la salvación. La salvación la cual Él, hermano, ha derramado sobre este mundo. Nadie va a tener excusa en el último día cuando lleguemos delante de Dios a dar cuenta. Nadie, hermano, va a tener excusa que no escuchó el mensaje de salvación. La Biblia dice que la Biblia dice que Cristo no viene por su iglesia hasta que se cumpla lo dicho por Jesucristo, hasta que todo ser humano haya escuchado el mensaje de la salvación. ¿Por qué, hermano? Porque hasta entonces, porque nadie va a tener excusa que no escuchó la palabra del Señor. A toda raza humana le llegará el mensaje, el plan de salvación. La Biblia dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Hermano, ya que estamos nosotros en el camino del evangelio, ya que Dios, hermano, tuvo misericordia de nosotros, es necesario plantar nuestros pies en la palabra del Señor, caminar en caminos agradables a Dios para estar con Él una eternidad, para vivir con Él eternamente. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Dios es un Dios que no le agrada la maldad. A Dios no le agrada, hermanos, que el hombre vive en pecado. Sí, ¿por qué nos damos cuenta que a Dios no le agrada? Porque si no, Dios no hubiese mandado a su Hijo a morir a la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, para limpiar, hermano, nuestra suciedad, la cual habíamos agarrado por andar en el pecado. Ahí démonos cuenta, hermano, que el pecado no le agrada a Dios. A Dios no le agrada que el hombre se mezcle en la maldad. Es desagradable delante de los ojos de Dios. Imagínese, hermano, cuánto tiempo vivimos nosotros en una vida desagradable a Dios. Estaba Dios lejos de nosotros. Quiere decir que caminábamos un camino, hermano, desagradable. Un camino, hermano, sin Dios, sin fe, sin esperanza. Pero Cristo llegó un día, hermano. Un día Cristo llega a nuestro camino, hermano, y le abrimos nuestro corazón. Y eso quiere Dios de todo ser humano, que le abra su corazón. Que el hombre entienda lo desagradable que es llevar una vida en pecado
delante de Dios. Por eso digo yo que Dios es bueno. Dios en su amor llegó a nuestras vidas y sigue llegando a mucha gente. Sigue hablando a su iglesia. Sigue hablando a todo aquel hermano que se deja, hermano, entrar de la palabra del Señor. Él no para de hablarnos. Él no para de hablar a aquel que no ha llegado al conocimiento, como aquellos que estamos dentro del evangelio. Hermano, Dios está tan interesado que nosotros caminemos un camino agradable delante de Él. Fíjese, hermano, que en estos últimos días está tremenda la situación. Como el pecado, hermano, ha entrado a la iglesia. Como la iglesia, hermano, se ha adormecido. Como la iglesia, hermano, acepta fácil, hermano, un evangelio barato, un evangelio vendido, un evangelio el cual no agrada a Dios. La iglesia lo agarra rápidamente, hermano. La iglesia camina en desobediencia. La iglesia camina en pecado. La iglesia se mete en desórdenes. La iglesia se mete, hermano, en andadas las cuales hacían en tiempo de pecado. Y a Dios no le agrada eso. Iglesia, un día vamos a presentarnos delante de Dios. Un día cada uno de nosotros se presentará delante de Dios, hermano. Y hay que poner nuestro camino en orden, porque no va a haber excusa en nosotros, las cuales, hermano, le podemos presentar a Dios. Porque Dios todo lo sabe. Dios sabe nuestro caminar, Dios sabe nuestro andar, Dios sabe nuestro pensar, Dios sabe lo que hay en el corazón, Dios sabe cómo nosotros vamos caminando. Dice la Biblia que a Dios no es un Dios que le agrade la maldad. Dios detesta el pecado en cada uno de nosotros. Y más nosotros, hermanos, los cuales hemos nacido de nuevo. Más nosotros cuando ignoramos, hermano, la voz de Dios. Cuando nos redarguye en el corazón, hermano, el camino malo el cual vamos caminando. A Dios no le agrada eso. Y Dios en su amor nos llama la atención para que corrijamos nuestro camino, para llegar a estar con Él un día. Hermano, mucho tiempo caminamos en desobediencia, alejados del favor de Dios. Mas ahora tenemos a Dios, hermano, en medio de nosotros. Y no solo en medio de nosotros, hermano, en nosotros mora la presencia del Dios vivo. En nuestros corazones mora el Dios, hermano, que todo lo puede, hermano. Porque tú no eres Dios que se complace en la maldad. Dice, el malo no habitará junto a ti. Fíjese, hermano, el malo, ¿cuál es el malo? El que anda en pecado, el que se mantiene en pecado. Ese no es una persona buena delante de los ojos de Dios. Una persona buena delante de los ojos de Dios es una persona, hermano, que se toma de la mano de Dios y busca siempre agradar a Dios. Camina tomado de la mano de Dios, apartándose del pecado día con día. La Biblia dice, hermanos, que sin santidad no vamos a ver a Dios. La Biblia nos quiere decir, hermanos, que si nosotros no dejamos el pecado, si nosotros no rehusamos al pecado, no vamos a ver a Dios, no vamos a conocer a Dios en su plenitud. No vamos a entrar a la presencia de Dios si nosotros no dejamos, hermanos, a un lado el pecado. Y así, hermano, es donde Dios nos llama la atención a caminar en un camino agradable para ser recibidos de parte de Dios. Una persona que camina en la maldad, una persona que camina en un camino desagradable a Dios, hermano, no habitará delante de Dios. No estará delante de la presencia de Dios en ningún momento. No tendrá el respaldo de Dios aquí en la tierra. Mucho menos estará delante de Dios. Mucho menos habitará delante de Dios por toda la eternidad. Así que hay que abandonar el pecado.
Así que hay que decirle adiós al pecado. Hermano, en el pecado no encontramos nada bueno. Solo encontramos, hermano, desgracias en nuestras vidas. El pecado no nos da nada bueno. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios día con día. Y por eso Dios, hermano, nos trae en su palabra y nos recuerda de su palabra, a través de su palabra, hermano, que Él no es un Dios que le agrada el pecado. Él es un Dios que detesta el pecado. Detesta el pecado. El hombre en pecado está lejos de Dios. Pero Él es tan bueno que le da el perdón a aquel que camina en pecado. Mire la misericordia de Dios. Mire el amor de Dios tan grande. Mire el amor de Dios, el cual Él ha derramado sobre cada uno de nuestras vidas. Un Dios poderoso, un Dios compasivo, un Dios, hermano, el cual no quiere que la raza humana se pierda y vaya a una eternidad a morar en el lago de fuego. Él no quiere que el hombre vaya, hermano, por una eternidad al lago de fuego. Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Él quiere que todos vengamos para morar con Él una eternidad. Ese es el Dios, el cual un día, hermanos, llegó a nuestras vidas. Dice los insensatos, que es una persona insensata, una persona que no piensa, una persona que no medita, una persona que no ve en el camino en el cual va caminando. Habemos hermanos cristianos muy desordenados en el camino del evangelio. Habemos cristianos muy desordenados en el camino del evangelio, que en vez de meternos, hermano, en el camino, nos salimos del camino. Ese es un cristiano insensato que está, hermano, parando su casa, que está parado, hermano, sobre la arena. Y Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere que seamos seres que pensemos, que analicemos el camino en el cual vamos caminando. Hermano, Dios ya cambió nuestra manera de pensar. Dios ya cambió nuestra manera de ver las cosas. Dios quiere que razonemos nosotros en nuestro caminar. Si Dios no nos ha llamado, hermanos, para mantenernos en pecado, Dios nos ha llamado, hermanos, para que caminemos fuera del pecado, agradando a Dios en todo momento. Que nuestro camino sea, hermano, honrar a Dios para que su nombre sea glorificado. Porque fíjese, hermano, cuando un hijo de Dios no piensa lo que va a hacer, le falla a Dios. Pero un hijo de Dios que se mantiene buscando a Dios, agradando a Dios, él piensa antes de cometer el error. Porque el hijo de Dios que es sensato piensa en las consecuencias que le van a llegar. Primera consecuencia: se aparta de Dios, se aleja de Dios. Segundo, no se va solo él, arrastra con familia completa, arrastra con hermanos, y hay tanta consecuencia. El Hijo de Dios tiene que pensar primeramente el camino que va caminando. ¿Dónde está parado? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que no puede hacer? Y en este camino del evangelio, hermanos, tenemos que ser sensatos, tenemos que saber pensar, tenemos que detenernos, hermano, a planificar nuestra conducta delante de Dios, hermano, porque nuestro camino nos está conduciendo para estar con Dios una eternidad. O sea, hermano, en este camino hay bendición de parte de Dios. Como puede haber también fracasos en nuestra vida por no detenernos a pensar, por no entender el plan de Dios.
Fíjense, hermano, que Dios lo único que quiere con nosotros es que nosotros vayamos a estar con Él una eternidad. Dios, el plan de Dios ha sido siempre que nosotros regresemos a estar delante de Él. En el principio, hermano, Adán y Eva estaban en el huerto del Edén y ahí estaba la presencia de Dios en todo tiempo. Dios estaba con ellos en todo tiempo. Donde ellos iban, ahí estaba la presencia de Dios. Lo que ellos hacían, había bendición de Dios. Todo su alrededor era bendición y bendición y bendición de Dios. Pero un día la desobediencia, un día el pecado llegó a su vida y lo aceptaron, le abrieron el corazón. Desde ese día hubo muerte espiritual, como llegó la muerte física, hermano, por consecuencia de habitar el pecado en el corazón de aquel hombre. Y de ahí llegó, hermano, a nosotros. De allí le damos nosotros. Pero Dios, en su amor, en su plan maravilloso de salvación al hombre, es donde envía a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, con el único propósito que nosotros lo reconociéramos como nuestro Salvador y nuestro Dios, y apartarnos del pecado y regresar al lugar en donde teníamos que estar. Mire qué lindo es Dios. Qué maravilloso es Dios, hermano, el cual ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Dice: destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y al engañador abomina Jehová. Dice el Salmo 130, verso 3 y verso 4: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado, para que se te pueda dar culto. En otras palabras, fíjese lo que dice en verso 3: Jehová, si mirara a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Imagínese, hermano, si Dios mirara, si Dios fijara su mirada en la vida en la cual nosotros vivimos en tiempo pasado, si Él se quedara viendo en la maldad la cual nosotros veníamos caminando, si Dios mirara la maldad en la cual camina el mundo completo, ¿quién se parará enfrente de Dios? Nadie, hermano, nadie, porque solo habría destrucción para el hombre, porque el pecado es muerte. Y si Dios, hermano, es un Dios que no le agrada el pecado, y el hombre en pecado se mantiene lejos de la presencia de Dios, porque Dios no habita donde hay pecado. Dios no puede habitar en donde está reinando el pecado. Hermano, Dios está lejos de eso. Si Dios mirara la condición del hombre, ¿quién podrá pararse delante de la presencia de Dios? Nadie. Nadie. Porque Dios, hermano, a Dios le da asco el pecado en el cual el hombre se mete. Tantas cosas, hermano, que hace el hombre en desobediencia delante de Dios. Son cosas, hermano, que dice la Biblia que no hay ni que acordarnos de tales cosas. Dice ni mencionarlas aún, porque es algo, hermano, detestable. Allá era nuestra vida, de allá Dios nos sacó, no teníamos perdón, pero la misericordia de Dios lo hizo posible.
y nos dio perdón y nos sigue perdonando Dios y nos sigue puliendo Dios y nos sigue lavando Dios, porque Él quiere que habitemos siempre delante de su presencia. ¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero dice: en ti hay perdón. Ese es el Dios. Ese es el Dios de amor. Ese es el Dios que llegó a nuestras vidas. Ese es el Dios que sigue, hermano, rescatando al hombre de pecado de este mundo. Fíjese, hermano, qué lindo es el plan de Dios para el hombre. Y el hombre no quiere. El hombre le da la espalda a Dios. Dios nos habla, nos habla, nos habla. Y uno es necio, hermano. Uno es necio para entender, para escuchar la voz de Dios. Y Dios siempre, hermano, teniendo misericordia de nosotros. El estar en la casa de Dios es un privilegio de parte de Dios. El venir a este lugar y glorificar el nombre de Dios, hermano, es de venir con gozo. Porque de no tener vida, de no estar Dios con nosotros, ahora lo tenemos. Ahora habita en medio nuestro. Ahora habita su espíritu dentro de nuestro cuerpo, en donde Él mismo ha hecho de nuestro cuerpo, hermanos, templo y morada de su presencia. Ese es el Dios el cual tuvo misericordia de nosotros, el cual, hermanos, se dio a sí mismo para perdonar nuestro pecado. Bendito y alabado sea el nombre precioso de nuestro Dios. Aleluya. Fíjese, hermano, una característica de nuestro Dios es el amor de Dios, hermano. Es un Dios, hermano, maravilloso. Fíjese, hermano, nosotros ofendimos a Dios. Nosotros ofendimos a Dios. No nos ofendió Él a nosotros. Nosotros, por nuestras acciones, por nuestros pecados, nosotros ofendimos, hermanos, a Dios. ¿Qué es lo que tenía que hacer a Dios con nosotros? Nosotros teníamos que ir a pagar por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Nosotros teníamos que ir a morir a la cruz, porque no hay con qué pagarle a Dios, hermano, el rescate de nuestras vidas. Pero Él mismo, en su amor y misericordia, tomó nuestro lugar y yendo a la cruz. Nosotros teníamos que haber ido a la cruz. Nosotros teníamos que haber buscado a Dios por nuestro pecado, por nuestra desobediencia. Él nunca nos falló, hermano. Él nunca le ha fallado al hombre. El hombre mismo le falla a Dios. El hombre mismo le nace en su corazón volcarse a hacer lo malo. El hombre nunca busca a Dios. Nadie de nosotros puede decir que él buscó a Dios, que él encontró a Dios. Todos decimos que Dios nos encontró en un momento de aflicción, en un momento de calamidades, en un momento de tormento, en una vida desechable delante de los ojos de Dios. O sea que Dios nos encontró viviendo en pecado, amando el pecado, embarrigados de pecado. Ahí Dios nos encontró. Y nosotros no fue de nosotros, hermano, correr y pedirle perdón a Dios. Él vino y tocó la puerta de nuestro corazón, que lo dejáramos entrar a Él. Fíjese, hermano, qué calamidad del hombre, hermano. Qué vida miserable del ser humano.
sabiendo en la ruindad de vida que anda, sabiendo que hay un Dios que puede cambiar su vida, sabiendo que hay un Dios que lo hace todo posible, que envió a su Hijo a morir a la cruz del Calvario para derramar su sangre y así poder perdonarnos. No hace el hombre la intención de buscar a Dios, sino que Dios tiene que venir a tocar su corazón para remorderle la conciencia de la vida que está llevando. Imagínese hermano, tan rebelde que éramos nosotros. Imagínense cómo anda el mundo rebelde, hermano, hasta el día de hoy. Que el evangelio se predica, que el evangelio les está llegando por todos lados y no quieren a Dios. Así está el mundo, como andábamos usted y yo un día. Pero nosotros fuimos, hermano, personas inteligentes, viendo la necesidad, viendo la vida miserable que llevábamos en el pecado. Supimos que Dios era el que nos estaba hablando a nuestro corazón y lo dejamos entrar. Y ese día empezaron a haber cambios en nosotros. Hermanos, nosotros éramos personas las cuales no merecíamos el perdón de Dios, pero Dios en su amor y misericordia, el favor de Dios, el plan de Dios llegó a nuestra vida y ahora gozamos de estar, hermanos, gozándonos delante de la presencia de Dios, y a Él sea la gloria y la honra. Bendito sea el nombre del Señor. Es que la misericordia de Dios es tan grande, hermano, que llegó a nuestras vidas. De millones de personas sobre la faz de la tierra, la misericordia y el amor de Dios, hermano, reposó y sigue reposando en cada uno de nosotros. Somos bienaventurados. Estamos en los planes de Dios. Y el plan de Dios es que estemos con Él una vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Dice: si mirara, Señor, a los pecados. ¿Cuáles pecados? Los que andábamos nosotros. Si Dios mirara los pecados en el cual se muere, Dios mira. Con esto no le estoy diciendo que Dios no mira la maldad. Dios la mira. En otras palabras nos está diciendo: si Dios viera cómo el hombre anda, ¿qué le cuesta decir a Dios? Hay que se pierda, que se vaya con el diablo, si eso es lo que quiere. Pero mire, hermano, Dios al drogadicto, Dios a la prostituta, Dios a la lesbiana, Dios al homosexual, Dios al borracho, Dios al ladrón, Dios al asesino, le llega, hermano, el momento en el cual Dios le tocará el corazón y esa persona tendrá la oportunidad de venir a los pies de Cristo y ir con Cristo una eternidad. Yo siempre digo algo, que a todo ser humano le llega el momento en el cual Dios tocará su corazón. La situación es, hermano, si le va a abrir el corazón, si va a querer que Dios entre a su corazón. Ahora dése cuenta, si Dios, hermano, vive en nosotros, si Dios tuvo la misericordia de nosotros, si Dios derramó de su amor sobre nosotros, hermano, ¿seremos nosotros capaces de darle la espalda a Dios y volvernos al pecado para ser enemigos de Dios, hermano? De ninguna manera, hermano. Mantengámonos firmes, confiando en Dios, confiando que todo lo podemos, sabiendo, hermano, que podemos caminar tomados de la mano de Dios y estar con Él en gloria. Sí, mi hermano, todo lo podemos. Nosotros podemos caminar. Si Dios, hermano, nos perdonó, Dios perdonó nuestro pecado. Hermano, nosotros íbamos derechito al infierno, hermano. No llevábamos otro camino. Mire, lo que hemos leído, a Dios no le agrada el pecado. Dios no mora donde está el pecado. El hombre que camina en pecado está, hermano, lejos de Dios. Entonces, hermano, ¿por qué el hombre sigue viviendo y es prosperado? Hermano, es que la misericordia de Dios es grande. Nosotros no podemos desear que aquel que ande en pecado, que aquel hermano que ande chueco le vaya mal, porque nosotros no somos Dios.
El que tiene la última palabra se llama Dios. El que quita y el que pone se llama Dios. El que limpia, hermano, se llama Dios. Y el que entrega, hermano, a la perversidad, hermano, se llama Dios. Lo que tenemos que hacer nosotros es estar agradecidos con Dios en todo tiempo y seguir caminando en el Evangelio hasta que Cristo venga por nosotros. Mira, hermanos, somos bienaventurados que Dios nos perdonó y Él agarró, Él mismo, Él agarró los pecados los cuales nosotros traíamos. Hermano, es algo precioso. Veníamos cansados, hermano, del pecado. Porque no me diga que usted era feliz en el pecado. Yo era el hombre más desgraciado de la tierra, viviendo en pecado. Hermano, yo decía: Señor, este no es mi lugar. ¿Por qué decía: este no es mi lugar? Porque yo sabía que solo en Dios, hermano, el hombre es feliz. Pero la desobediencia, cuando llegó mi juventud, me aparté de Dios. Pero Dios siempre me tenía en la mirada. Y yo decía: este no es mi lugar. Porque en el pecado, hermano, no hay felicidad. En el pecado hay muerte, hermano. Y yo decía: este no es mi lugar. Y dentro de mí llegaba: es que este no es tu área donde tú tienes que estar. Pero yo seguía en el pecado. Si el pecado es rico. Pero lo que pasa es, hermano, que el diablo no dice dónde te va a llevar. Mira, hermano, aquellos hermanos que le dan la espalda a Dios se cegan tanto, hermano, que se les dice que regresen al camino el cual abandonaron, hermano. Y se saben que ya todos lo saben. Y que nadie puede decirles nada, que pobrecito, que engañada les pegue el diablo, hermano. No, hermano, nosotros que estamos de pie, mantengamos los hermanos derechos, hermano, obedeciendo a Dios. Porque todo aquel que camina en pecado está viviendo una vida lejos de Dios. Hermano, pero yo estoy en la iglesia. ¿Y de qué sirve que estés en la iglesia si Dios no está contigo? El hombre puede alabar a Dios, el hombre puede cantarle a Dios, el hombre puede traer una Biblia bajo su brazo, pero sin Dios en su corazón está acabado, está podrido, está muerto, sin fe y sin esperanza. De ahí Dios nos saca para la gloria de su nombre. Dios nos saca con un propósito, y el propósito de Dios es que le demos gloria a Él. Dios nos hizo a su imagen para darle gloria, para hacerle culto a Dios, para venerar el nombre del Señor, para honrarlo en todo tiempo. ¿Y cómo vamos a honrar a Dios, hermano? Obedeciéndole. ¿Cómo vamos a honrar a Dios, hermano? Caminando, hermano, en un camino agradable a Dios. La Biblia dice, hermano, aquel que mire que esté bien delante de Dios, que afirme sus pasos en todo tiempo. Hermano, día a día que pase, nosotros caminemos en una vida agradable a Dios. Que si podemos, si podemos. Lo más difícil Dios ya lo hizo. Éramos rebeldes, éramos hermanos religiosos, y Dios nos quitó todo eso para la alabanza de su nombre. Ahora nosotros le debemos honra, le debemos alabanza a aquel que cambió nuestra vida, aquel que nos hizo diferente, para alabarle ahora que tenemos su vida juntamente con Él. Mire lo que dice el libro de Romanos, capítulo 9, verso 14 y verso 15. Dice la palabra del Señor. Romanos 9, 14, 15. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. ¿Será Dios injusto? No, Dios es justo. Dios es justo. ¿Reinará la injusticia en Dios? No. Dios es justo. Pues a Moisés dice, hablando a Dios, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Mire, hermano, Dios nos vio y le dimos lástima a Dios. ¿A poco, hermano? Sí, le dimos lástima a Dios. Es que Dios, hermano, cuando pone la mirada sobre el hombre,
A Dios le duele la vida que el hombre camina en el pecado. Y Dios puso la mirada de Él en ti, hermano. Dios puso la mirada en ti y en mí. Y le dimos lástima a Dios como veníamos caminando en el pecado. Yo me imagino Dios diciendo: hijo, hasta aquí llegaste con la vida que traes. Ahora déjame entrar a mí. Te voy a hacer hombre nuevo. Te voy a hacer diferente. Te voy a hacer pensar diferente. Por eso, hermano, que el Hijo de Dios, aquellos que hemos nacido de nuevo, ya no somos los mismos. Somos cambiados, somos renovados con el poder de Dios, el cual habita dentro de cada uno de nosotros. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. El hombre podrá decir: ¿por qué Dios a mí me trata mal y a aquel lo trata bien? ¿Habrá injusticia en Dios? No, el hombre mismo busca el mal. Dios no manda el mal. Muchos dicen: hermano, es que Dios me envió mal. No, Dios no manda el mal. En el corazón de Dios, en Dios no existe lo malo, en Dios existe lo bueno. El hombre mismo se enreda en lo malo y no haya qué excusa, hermano, hacer o decir, en donde él mismo se ha metido, hermano, en el problema. Dios es bueno. Dios nos ha sacado a nosotros de lo peor. Lo que pasa es que nosotros le hemos entendido a Dios. Dios es justo. Dios es un Dios justo. A muchos Dios les habla. Y Dios, como les habla y les habla y les habla, y el hombre no entiende, Dios lo deja. ¿Tú quieres caminar la vida que tú quieres? Camínala. Está bien, hijo, camínala. Ay, Señor, no seas injusto. No, Dios no es injusto, tú eres el injusto. Dios te deja. Dios te deja hasta que te des cuenta el camino que vas llevando. Hasta que te des cuenta y reconozcas que tú no puedes. Hasta que le dé la oportunidad a Dios, te darás cuenta lo amoroso, lo lindo, lo cariñoso que es Dios con el ser humano. Dice: tendré misericordia del que yo tengo misericordia. En otras palabras, yo tendré lástima del que yo tenga lástima, y me compadeceré del que yo me compadezca. Hermano, Dios dio de su amor para cada uno de nosotros. Hermano, la maldad, el pecado es desagradable a Dios. Dios juzga el pecado, y Dios va a juzgar el pecado juntamente con el que participa con el pecado, o sea, con el pecador en el último día. Pero Dios aún hay esperanza ahora que tenemos vida. ¿Esperanza de qué, hermano? De corregir nuestras vidas, hermano. De corregir nuestras vidas y caminar tomados de la mano de Dios. Hermanos, ¿sí podemos? Claro que podemos. Todo lo podemos en Cristo, que nos da la fuerza, que nos da la fortaleza para llegar a la eternidad juntamente con Él. Póngase de pie.